En el último video les mostré Omarchy, una versión de Arch Linux preconfigurada con Hyprland, una experiencia de Tiling Window Manager, que ya trae instaladas todas las aplicaciones y todas las configuraciones que necesitas para trabajar como programador. Y en el video de hoy les traigo una actualización de nuevas funcionalidades y configuraciones que están ahora disponibles en Omarchy y que solamente requieren de ejecutar un comando para actualizar nuestro sistema a la última versión. Vamos a dar un tour por estas actualizaciones y después vamos a hacer algunos cambios a la configuración de Omarchy para ver lo fácil que es modificar y entender exactamente cuáles son las funcionalidades de Hyprland que ya están configuradas en esta versión y qué podemos hacer si queremos hacer algunos cambios. Y esta última parte es importante porque en mis últimos videos de Hyprland y Arch he recibido algunas preguntas de si yo uso Omarchy o realmente es lo que recomiendo o qué haría para poder utilizarlo de diario, y me gustaría profundizar un poco en ese tema. Mi nombre es Luis Mendoza, soy un ingeniero de software con más de 10 años de experiencia en el mundo de la tecnología y las startups, y en este canal hablamos de Linux, herramientas de desarrollo, inteligencia artificial y otros temas que te puedan ayudar a seguir creciendo en tu carrera como ingeniero de software. Entonces, regresando al tema de hoy. Hace un par de semanas, DHH, el creador de Ruby on Rails y el CTO de 37 Signals, la empresa que hace Basecamp y Hey y otros productos, publicó a principios de julio Omarchy, un script para configurar una instalación completamente nueva de Arch Linux y tener un ambiente de desktop con Hyprland completamente configurado. Y en el video anterior hicimos un deep dive de Omarchy. Si no lo has instalado o quieres entender mejor exactamente qué es lo que tiene Omarchy y cómo lo instalas, te recomiendo que veas el video anterior. El día de hoy voy a asumir que ya tienes Omarchy instalado y que lo que quieres es seguir trabajando con él, actualizarlo, entender dónde están las funcionalidades principales que tienes que modificar, y vamos a hacer algunos cambios de cómo yo configuraría Hyprland y Omarchy si es que lo usara como mi desktop de todos los días. Y como les mencionado en otros videos, yo no utilizo Hyprland y Omarchy todo el tiempo, lo uso de vez en cuando, sobre todo en mi laptop. Ahorita estoy grabando en la desktop y normalmente cuando tengo múltiples pantallas prefiero no utilizar un Tiling Window Manager, pero cuando estoy en mi laptop sí lo uso seguido, y realmente el desktop environment que uso todo el tiempo es GNOME con ciertas configuraciones y lo tengo configurado para que se comporte de alguna manera como un Tiling Window Manager. Entonces, regresando al tema de los Tiling Window Managers, que es algo que hemos platicado en los últimos videos y es el tema central de qué es Hyprland, que es un Tiling Window Manager, el punto de utilizar un Tiling Window Manager es que tengas ciertos comandos y ciertas teclas que te permitan navegar más rápido por tu escritorio, y para hacer eso no necesitas Hyprland. Entonces, la pregunta de si yo usaría Omarchy o Hyprland como mi desktop de todos los días, la respuesta es no, pero sí lo tengo instalado en mi computadora y puedo fácilmente cambiar de GNOME a Hyprland y utilizarlo cuando lo necesito. Y en lo particular también les enseñé en otro video anterior mi configuración de Hyprland, que es una que yo ya tenía desde hace algunos meses y que es la que realmente utilizo cuando estoy utilizando Hyprland. En sí, Omarchy me parece una fabulosa configuración de Hyprland, y lo mejor es que es súper fácil configurarla, instalarla y tenerla en tu computadora. Solo ejecutas un comando después de haber instalado Arch Linux y listo, ya tienes Hyprland. Entonces, el punto de eso es hacer más fácil la barrera de entrada a Linux y a una experiencia sobre todo compleja como lo puede ser Hyprland, donde necesitas muchas configuraciones siquiera para poder utilizar tu computadora bien, ¿no? Entonces, creo que Hyprland y Omarchy son herramientas increíbles, y en particular con Omarchy puedes tener una experiencia súper fácil para probarla, para ver si es lo que te gusta, si es lo que quieres hacer, incluso para usarla como una base de lo que quieras tener en tu computadora y hacer ciertas modificaciones, que es parte de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, el último punto que me gustaría tocar antes de meternos a las actualizaciones es por qué es una buena idea usar Omarchy si lo que quieres es usar Hyprland. Entonces, para entender eso mejor, vamos a pasar acá al desktop y voy a abrir un browser y vamos a entrar a la página principal de Omarchy y voy a ir al GitHub. Y creo que es importante que vean el GitHub y que entiendan la comunidad que existe detrás de Omarchy. Y creo que esa es una de las ventajas de por qué es interesante utilizar Omarchy. Si vamos aquí a los releases, podemos ver todos los releases que ha habido en las últimas semanas y qué cosas están liberando en cada uno de estos. Entonces, el último se hizo ayer, antes de eso se hizo uno hace 2 días, y en todos estos releases han estado agregando nuevas funcionalidades y cambiando algunas configuraciones e incluso corrigiendo errores que la gente ha estado encontrando en Omarchy.
Entonces, si lo que quieres es usar Hyprland, creo que es una excelente idea utilizar Omarchy. ¿Por qué? Porque es como cualquier otro proyecto open source donde tú te beneficias de lo que otros están haciendo. Si solamente tienes tus configuraciones de Hyprland ya customizadas y estás feliz con ellas, está bien. Pero si lo que estás haciendo es explorar y entender cómo quieres tener tu sistema configurado con Hyprland, creo que Omarchy es un gran punto de partida. Y la comunidad que está detrás te va a ayudar a aprender mucho de cómo modificar y entender tu sistema si lo que quieres es usar Linux y Hyprland. Entonces vamos a revisar en detalle algunas de las actualizaciones y vamos a pasar después a instalarlas y verlas en sí. Pero algo interesante que creo que ha pasado en las últimas semanas es que se están cambiando algunos de los menús. Entonces ya no estamos usando Wofi para usar el menú de búsqueda, que era este. Entonces el que yo tengo aquí todavía instalado es el de Wofi, pero ahora que hagamos la actualización vamos a tener uno nuevo que se llama Walker. Nunca lo he utilizado, entonces está interesante y creo que esto es una de las cosas padres de utilizar Omarchy. Como ya les había mencionado, yo en mi propia configuración de Hyprland también utilizo Wofi y no conocía Walker. Entonces si estás utilizando Omarchy, la comunidad te va a ayudar a encontrar mejores opciones que lo que tú tienes configurado en tu computadora, que no siempre te van a gustar, y en cualquiera de esos casos pues no las tienes que utilizar, ¿no? Al parecer también ya hay un tema light. Antes todos los temas que había en Omarchy eran temas oscuros, entonces ya tenemos un tema light disponible. Hay nuevos backgrounds, hay un nuevo TUI, que es un UI en la terminal para modificar los settings de audio de la computadora. También hay un nuevo theme switcher, entonces cuando estamos cambiando de temas ya tenemos una nueva vista en la que podemos ver cuáles son los temas disponibles. También ahora tenemos esta TUI o TUI de Omarchy, donde podemos cambiar algunas de las configuraciones del sistema. Y esto ya es algo que habíamos visto en Omakube, que es una versión donde DHH hizo lo mismo que con Omarchy, pero utilizando Ubuntu como la base. Y por ahí también tengo un video de Omakube, si les interesa lo pueden ver. Y en ese video les mostré cómo funciona, y justo Omakube también tiene un TUI en el que puedes modificar algunas cosas de la configuración, o actualizar paquetes o instalar nuevos paquetes. Hay otro tema nuevo que es Matte Black. Esto también es algo nuevo. Antes no había una pantalla de login en sí. Cuando prendías la computadora, el disco DHH en Omarchy te recomienda que lo encriptes, y cuando abrías la computadora pues te pedía tu password de encripción para desencriptar el disco, y en ese momento ya entrabas directo a Arch Linux con Hyprland, pero sin tener una pantalla de login, ¿no? Entonces esta es otra de las cosas que se actualizaron recientemente. Se agregó una pantalla de login. Y por último también se agregó este menú para manejar los estados de shutdown, restart, etc. Todos esos antes estaban en ciertos shortcuts que te tenías que memorizar si querías bloquear tu computadora o apagarla o reiniciarla. Siempre puedes usar la terminal, pero pues en este caso creo que ya va a ser mucho más sencillo manejar eso. Y por último me gustaría también mencionar una última cosa que también liberó DHH en los últimos días, que es la idea de Omacom. Entonces Omacom es esta nuevo branding o este nuevo nombre a esta serie de distribuciones, la de Omakube con Ubuntu y la de Omarchy con Arch, donde DHH está compilando configuraciones de Linux predefinidas y que se instalan de la misma manera con un solo comando y que son muy fáciles de tener disponibles en una computadora. Y aquí nos habla un poco de cuáles son los principios que siguen estas distribuciones, ¿no? Y entonces aquí es donde también toca el tema que acabamos de mencionar recientemente, que es si debería de utilizar o no Omarchy como mi opción principal. Al final, Omarchy es un proyecto que si lo vas a utilizar y lo vas a usar exactamente como está, pues te estás ateniendo a lo que la comunidad y DHH en particular están escogiendo. ¿Por qué? Porque Omacom o Omakube o Omarchy viene del concepto Omakase, que significa la selección del chef, o lo dejo para que tú lo decidas, y que viene del japonés. Y pues estamos justamente haciendo eso, dejando que alguien más cure una serie de configuraciones de Hyprland o de Linux para el caso de Omakube, y instalándolas en nuestra computadora y confiando en que esos principios y esos defaults y las cosas que vienen en ese sistema
nos van a funcionar, ¿no? Y creo que todos están pensados con una manera en la que le funcionen a la gran mayoría de las personas, pero puede haber ciertas cosas que a ti te gusta hacer de una manera u otra y que te gustaría cambiar la configuración, y eso se puede hacer y se puede también vivir 100% en lo que estas versiones nos definen sin cambiar nada, ¿no? El otro punto es el de Omarchy versus Omaku y cuál deberías de utilizar, ¿no? Entonces ya también agregaron una página en la que nos cuentan un poco de eso. El caso de Omaku es tal vez un poco más bueno para principiantes, entonces si es la primera vez que usas Linux de tiempo completo, quizá Omaku pueda ser mejor. No sé si absolutamente estoy de acuerdo con esto, pero esta es la perspectiva que está poniendo DHH. Y está Omarchy para algunos que quieran configuraciones más avanzadas. ¿Por qué? Porque está basado en Arch Linux y Arch Linux es en teoría una distribución más complicada. Yo realmente no creo que Arch Linux sea significativamente más complicado. Sí tiene ciertos quirks y ciertas maneras en las que funciona que pueden ser no tan amigables si es la primera vez que utilizas Linux. Pero creo que se pueden aprender y son muy similares a las que vas a tener que aprender si utilizas Ubuntu, ¿no? Entonces, realmente creo que al final depende de qué quieras tú, y yo lo que te recomiendo no es una o la otra, es que las pruebes y que veas cuál es la que más te gusta. Yo en mi caso en particular sí utilizo Arch Linux, pero no lo utilizo con Hyprland y con Omarchy, y de hecho he tomado ciertas configuraciones de Omaku que utilizo en mi versión de Arch Linux, porque ahí utilizo GNOME, que es también el desktop environment que se utiliza en Omaku, y realmente esa es la maravilla de Linux. Puedes hacer lo que tú quieras y puedes tomar distintos pedazos y unirlos. Definitivamente la distro que mejor te permite tomar distintos pedazos y unirlos es Arch, porque Arch es mucho más flexible que cualquier otra distribución, y Ubuntu o Fedora u otras distribuciones son mucho más prescriptivas en cómo funcionan y cuáles son los paquetes que puedes instalar en tu computadora, mientras que en Arch básicamente todo lo que está disponible en el repositorio AUR, que es el Arch User Repository, se puede instalar y se actualiza constantemente y se publican nuevas versiones, y no tienes que estar esperando a que Ubuntu o Fedora o cualquier otra distribución agregue un paquete a sus servidores y que tú lo puedas descargar. Con Arch Linux siempre lo puedes hacer, y al final ese es el punto. Es un rolling release distribution o una distribución de rolling release donde no está estable todo el tiempo y no hay versiones que se publican cada X tiempo, donde es la 22. Quién sabe qué o la 24, y esa versión tiene ciertas configuraciones, ¿no? Arch Linux todo el tiempo está disponible todos los paquetes nuevos. Y bueno, después de ese largo rant, por aquí están algunas de las cosas que DHH en particular tomó en sus decisiones, y que él te explica cómo ha decidido utilizar estas versiones de Linux y por qué escogió primero una versus la otra. Entonces creo que es interesante que lo lean. Por aquí también hay ciertos videos que puedes ver donde él mismo te explica las distribuciones de Omaku y de Omarchy, y creo que son muy interesantes. Y al final, si estás interesado en utilizar Linux de tiempo completo, creo que ese es como el objetivo principal de todas estas distribuciones. Es, si quieres usar Linux, hay opciones y tú puedes escoger cuál es la que mejor te acomoda. Entonces, bueno, basta ya de hablar de filosofía. Vamos a ver un poco estas actualizaciones. Entonces aquí abrí otra ventana y otra vez voy a repasar algunos de los comandos para que sepan cómo funciona Omarchy. Y entonces ahí hice super enter y eso me abre una terminal. Voy a hacer un poco más grande esto. Si usamos super y las ventanas, podemos cambiar el focus, y voy a cerrar esta y nos quedamos solo con nuestra terminal. Para cerrarla fue super W. Y entonces aquí lo que voy a hacer primero es actualizar mi base de datos de Yay. Nada más por precaución. Esto no viene en la documentación de Omarchy del update, pero yo lo voy a hacer. Eso está haciendo J-SY, solamente está actualizando la base de datos de paquetes para que tengan las versiones más nuevas disponibles. No se instaló nada más actualizaron las bases de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un comando que ya tenemos disponible aquí en nuestra instalación de Omarchy, que es Omarchy Update. Entonces, ¿dónde está ese archivo? Si hacemos which Omarchy Update, podemos ver que eso está dentro de la carpeta bin en nuestra instalación de Omarchy, que está dentro de local share Omarchy, y hay una carpeta de bin, ¿no? Entonces,
esta carpeta tiene ciertos comandos que podemos ejecutar y de hecho podemos ver este rápidamente nada más para que veamos qué es lo que vamos a ejecutar. Entonces ahí abrí este archivo con NeoVim y vamos a ver qué va a hacer. Lo que va a hacer es primero entrar a un directorio en particular. Está poniendo una bandera para saber cuándo fue la última vez que te actualizaste, y como este es un repositorio de Git, como lo vimos hace rato, está en GitHub, lo que va a hacer es un git pull, va a actualizar todos los archivos dentro de tu instalación de Omarchy, y luego esos archivos están de alguna manera ligados a los archivos de tu sistema. Y luego lo que va a hacer es ejecutar migraciones. Esto creo que está muy interesante, es algo que nunca había visto con Bash y con una distribución de Linux o una versión de una distribución, porque esto no es una distribución completa. Y lo que hace es que hay ciertos scripts de migraciones que se pueden ejecutar uno a uno, y esto lo que va a hacer el comando es que los va a ejecutar todos. Si queremos ser precavidos y ver cómo funcionan las cosas antes, voy a abrir entonces el directorio de Omarchy y acá están las migraciones. Entonces ahorita yo solo tengo 4 migraciones disponibles, que son las que existían cuando yo instalé Omarchy hace algunas semanas. Y si se fijan, estas migraciones son pequeños archivos de Bash que ejecutan algunos comandos, ¿no? Entonces por acá hay algunas que están agregando paquetes. Aquí está instalando bat. Aquí está haciendo un cambio en systemctl. Entonces estas migraciones en teoría deberían de funcionar cuando las ejecutemos, pero si queremos ser súper precavidos, pues las podemos leer antes de ejecutarlas, ¿no? Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es ejecutar el comando de update. Entonces voy a hacer omarchy update y vamos a darle enter. Y bueno, seguramente ahorita se están ejecutando esas migraciones porque puedo ver por ahí que está haciendo instalaciones de paquetes y algunas otras cosas. Entonces probablemente ya pasó el git pull, es decir, ya se jalaron los últimos archivos de Omarchy a mi computadora y ahora se están ejecutando las migraciones, y yo creo que al final seguramente vamos a tener que reiniciar la computadora. Entonces vamos a esperar a que esto termine. Bien, entonces ya reiniciamos la computadora y ahora podemos ver el primer cambio de esta actualización, que es que ya tenemos un login screen de Omarchy. Ya no tenemos solamente la línea de comandos donde poníamos nuestro password para descifrar nuestro disco duro encriptado, y ahora podemos hacer un login. Este sigue siendo un login similar al anterior, ¿no? Se ve más bonito, pero realmente no es un display manager completo. Ahorita al ratito vamos a hablar de qué es un display manager exactamente, pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es hacer login, y ahí parece que está cargando. No había visto esto y la verdad creo que se ve muy bien. Y bien, pues una vez que ya cargó Omarchy, tenemos un desktop que es el mismo que teníamos antes, pero sí ya puedo ver aquí algunos cambios. El primero que puedo ver es que si paso mi mouse por acá, me enseña ciertos settings. No sé exactamente qué significa ese icono, pero este en particular, bueno, al parecer no le puedo dar clic a este, pero no sé qué significa ese icono de hecho. Y este se mueve, pero nada más. Entonces, bueno, creo que ese es el único cambio visible que puedo ver en este momento. Y para ver los otros cambios vamos a regresar a la documentación. Entonces voy a hacer super B y con eso abrimos nuestro browser, y voy a abrir otra vez la página de Omarchy y vamos al manual, y dentro del manual tenemos los hotkeys. Entonces muchos de estos ya los habíamos revisado en el video anterior, que son los de navegación. El que quiero encontrar es el de el menú para apagar la computadora o reiniciarla. Ah, super. Entonces este es el que necesitamos. Super más escape nos va a abrir el nuevo menú. Entonces si ahí hago super escape, nos abre este nuevo menú. Entonces este menú, con este puedo hacer log, suspend, relaunch. Cuando se refiere a relaunch aquí es relaunch de Hyprland. Entonces eso lo que hace es que recarga toda mi configuración de Hyprland por si hice algún cambio, quiero que se vuelva a cargar, y puedo reiniciar o apagar la computadora. Entonces vamos a ver el de log, que no lo he visto, entonces vamos a ver este. Muy bien.
Ah, y este es otro de los cambios que no había mencionado. También ya tiene soporte para un sensor de huella dactilar, ¿no? Entonces, si tu computadora tiene un fingerprint reader, ya lo puedes utilizar. Antes lo podías hacer, pero lo hubieras tenido que configurar tú. Y pues esa es una de las ventajas de utilizar Omarchy, que ahora eso ya está configurado. Entonces esta es una desktop, entonces no tengo uno, pero en mi laptop sí tengo uno, luego lo voy a probar. Y en esta pantalla de lock, pues lo que podemos hacer es desbloquear la computadora si se bloqueó. En este caso lo bloqueamos manualmente, pero supongo que también se ejecuta si dejas la computadora por ahí un rato. Y al parecer también hay uno que nos evita que la computadora se apague o que entre en modo de sleep. Y si hacemos control super más y eso cambia el modo. Entonces voy a hacerlo a ver qué pasa. Ah, perdón. Muy bien, entonces ahí nos da una notificación. Stop locking computer when idle. Now locking computer when idle. Entonces, pues sí, tenemos ahí esas notificaciones que también son parte de estas configuraciones que vienen en Omarchy. La verdad también me gusta, creo que no había visto en particular ese menú de notificaciones, o mínimo no con las animaciones, entonces seguramente también esas animaciones son nuevas. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos nuevas? Esta ya la habíamos visto, pero Super Space ahora nos abre un buscador distinto. Que antes era Wolfie y ahora es otra aplicación y seguramente funciona igual de bien. No sé qué haga exactamente, entonces por ahí está LibreOffice o Kdenlive o Docker o cualquiera de las aplicaciones que vienen configuradas. Y si no buscamos nada y nada más le damos para abajo, podemos navegar por todas las cosas que tenemos instaladas en nuestro sistema. Entonces, a ver, voy a abrir este de Omarchy. Y este es justo el otro nuevo, ¿no? Que es el TUI o Terminal UI para modificar la configuración de Omarchy. Entonces este es muy similar al que teníamos en OmaCube y abre como una ventana flotante. Bueno, entonces en el menú que tenemos el cambio de temas y podemos cambiar los temas y ahora sí ya tenemos muchos más disponibles. Antes creo que solo había 4 o 5. Entonces vamos a ver algunos de estos. Capuchin. Y de hecho, para ver los temas, vámonos a este desktop y voy a abrir esto y voy a abrir el About. Nada más para que veamos cómo cambian los temas. Entonces, ese es el primero y vamos a ver qué otros tenemos. Entonces, tenemos Capuchin Latte, Everforest, ok. Tenemos Groovebox, que este ya venía desde antes. Kanagawa también ya venía de antes. Matte Black es uno de los nuevos. Este está padre. No me encanta el background, pero creo que los colores de la terminal están padres. Tenemos Nord, ya también venía de antes. Y Rosepine, este es uno nuevo también. Pues si les gustan los colores claros, creo que está padre. Y Tokyo Night, que es el de siempre. Y bueno, y ahora Tokyo Night tiene un nuevo background. Y por acá otro de los comandos que vienen configurados es Control Super Space, nos cambia el background. Y no sé cuáles tengan distintos background, pero sé que Tokyo Night sí, entonces si hacemos Control Super Space, eso nos cambia el background. Entonces este tema en particular tiene 3 disponibles y a mí el que más me gusta es este, entonces nos vamos a quedar con este. Acá de regreso en el TUI de Omarchy podemos ver qué otras cosas tenemos. Entonces en el setup nos ayuda a hacer el setup de ciertas cosas. Aquí está el sensor de huella dactilar o el fingerprint reader que les había mencionado antes. Podemos también configurar Dropbox o Docker, Fido2, no sé qué sea exactamente. Aquí también podemos actualizar nuestra versión de Omarchy si queremos hacer un update. Ya vimos que se puede hacer con el comando Omarchy update. Pero también lo podemos hacer desde el TUI. Y si le damos acá en manual, pues nos abre una versión del manual que está dentro de un contenedor de Chromium para que no parezca un browser. Y pues bueno, creo que eso está padre. Y creo que eso es todo lo que trae esta TUI de Omarchy. Creo que está buena. La de OmaCube creo que está un poco más completa y también te permite hacer instalación o desinstalar ciertos paquetes o configuraciones. Entonces tal vez eventualmente también le agregan algo similar a esta, donde si hay algún paquete que quieras desinstalar lo puedes hacer fácilmente, o configuraciones que vengan en el sistema de Omarchy ya definidas, pero por el momento esto es lo que tenemos. Entonces vamos a salir de acá y voy a cerrar estas dos y voy a abrir otra terminal
Y en esta terminal vamos a ir ahora sí a ver la configuración de Hyprland. Entonces el primer lugar donde podemos ver la configuración de Hyprland es dentro de nuestro directorio config hyper. Ahí tenemos ciertos archivos. Estos archivos no son los que se acaban de actualizar. Estos archivos están en nuestra computadora y lo que hacen es que apuntan hacia los archivos que son los que realmente están en la instalación de Omarchy. Entonces si vemos uno de estos... Voy a abrir todo esto y aquí tenemos el de Hyprland. Y en este archivo justo estamos haciendo source de archivos que están dentro de nuestro... Bueno, el primero que estamos haciendo source es de los monitores, pero también estamos haciendo source de todos los archivos que están dentro de este directorio de .localshare Omarchy, donde está toda mi instalación completa de Omarchy. Acá vienen algunos bindings, que estas son las primeras cosas que yo modificaría de Omarchy si lo utilizara como mi desktop diario. Pero acá en la documentación viene una lista de aplicaciones que se pueden ejecutar con ciertos comandos, ¿no? Entonces si hago super M, eso me abre Spotify, ¿no? Si hago super F, eso me abre un file manager. Si hago super T, esto ya lo habíamos visto, que nos abre VTOP en una terminal. También podemos abrir el calendario de Hey y el email de Hey, o una ventana con ChatGPT si hacemos super A. Y realmente muchas de estas no son cosas que yo utilizaría. Entonces el primer cambio que yo haría si quisiera utilizar Omarchy de tiempo completo es borrar todas estas o cambiarlas por cosas que realmente son las cosas que yo utilizaría constantemente. Entonces no sé cuáles son las que pondría. Entonces por lo pronto vamos a borrar todas esas. Y nos vamos a quedar con una configuración un poquito más limpia. Entonces ahora lo que está haciendo nuestro hyprland.conf es solamente definir ciertas variables y hacer source de todos los archivos que vienen directamente de Omarchy. Este archivo, creo que cuando hacemos un update, este archivo no lo modifica Omarchy, porque realmente lo que está haciendo es leer los archivos que vienen dentro del directorio de Omarchy. Entonces vamos a revisar algunas de las configuraciones que vienen dentro de los directorios de Omarchy. Entonces aquí voy a abrir otra terminal, igual super enter, y vamos a abrir Neovim, pero esta vez lo vamos a abrir dentro del directorio local share Omarchy. Entonces en este directorio vamos a ir dentro de default y vamos a abrir hyper. Y vamos a ver algunas de los bindings que están configurados. Entonces por acá tenemos los bindings y voy a hacer esto un poquito más chiquito. Y al parecer estos bindings están repetidos. No, son distintos. Creo que sí son distintos, pero estos son otros bindings que están configurados para ciertas aplicaciones. Entonces estos ya vienen dentro de la definición de Omarchy, y si en algún punto modificamos estos y hacemos un update de Omarchy va a sobreescribirlos. Entonces si hacemos modificaciones dentro de este directorio de .localshare Omarchy, esas modificaciones hay que guardarlas de alguna manera si queremos hacer un update. Y eso lo menciono ahí en la documentación, y también les recomiendo que revisen bien la documentación para que entiendan todo lo que es necesario para utilizar Omarchy si quieren quedarse con él. Y pues bueno, de este lado teníamos, se están haciendo loading de algunas cosas, y voy a cerrar esta terminal y nos vamos a quedar solo con esta, porque en esta también el mismo archivo de bindings que se carga desde la configuración principal también carga otros bindings distintos. Entonces estos bindings son los principales de aplicaciones, la terminal, el file manager, el browser, Neovim, VTOP, esas cosas. Entonces aquí vienen algunos que están separados de los que borramos en la otra configuración. Los que borramos en la otra configuración eran los que habrían YouTube o Twitter o otras aplicaciones web. Estos sí nos vamos a quedar con todos ellos. Lo único es que voy a cambiar este de super F a super E, y eso nada más es por preferencia personal. Entonces a ver si ya con eso funciona. Sí, y entonces ese me gusta más tenerlo en super E para abrir el file manager. Estoy acostumbrado a ese. Y la otra cosa que vamos a hacer es vamos a volver a abrir los archivos por acá y vamos a ver los bindings. Entonces voy a cerrar esta ventana y nos quedamos solo con esta. Y pues bueno, aquí tenemos el de Media, Tiling y Utilities. Y estoy viendo en particular el de Tiling. Y lo que quiero encontrar es el de Close Window. Este es el otro que no me gusta, que está configurado en Omarchy.
para mí el mejor es Super Q. En vez de Super W, prefiero tener Super Q. Entonces a ver si funciona. Y sí, bueno, ya con eso cambié ese binding. Realmente los otros bindings creo que me gustan y son muy similares a los que yo tendría configurados. Solo estoy cambiando el de Super Q en vez de Super W y Super E en vez de Super F. Pero pues bueno, ahora ya con esto pueden ver dónde están todos los bindings. Y en el video anterior revisamos algunos de estos, pero quería volvérselos a mostrar porque realmente sí cambia mucho esta estructura y ahora está dividida en distintos archivos y hay más configuraciones, y creo que aquí es donde la comunidad realmente le ha ayudado a DHH a cumplir como con todos los casos de uso, ¿no? Él tenía ciertos casos de uso que eran los que él tenía en mente, pero seguramente hay algunas cosas que no estaba considerando y que la comunidad le ha ayudado a agregar. Estos de media son seguramente algunos de esos, donde también tenemos distintos bindings para los botones que controlan el playback o el volumen o incluso el brillo de tu monitor. Pero a ver, vamos a ver algunos de estos. Y sí, esto no existía antes, entonces si cambio mi mute o unmute o cambio el volumen, antes no podíamos ver realmente una UI que nos mostrara el cambio del volumen. Antes solamente podíamos ver aquí en el nivel de volumen a qué nivel estaba, pero pues creo que esto está muy útil, y creo que también hay uno nuevo muy similar para cambiar el brillo de la computadora. Ese no se los puedo mostrar porque yo no tengo ese botón disponible en mi teclado, pero creo que están buenos estos. Y también por acá vienen algunos que son play, pause, next, previews. Creo que esta es otra de las ventajas, ¿no? Poder tener este tipo de comandos actualizados. En Utilities, bueno, este es el que ya mostramos, Super Space me abre Walker, que es esta nueva aplicación para buscar, y al parecer esa se quedó trabada con alguna versión vieja de los temas que estuvimos cambiando. Entonces tal vez ese es un bug. De hecho, a ver, vamos a ver qué pasa si hacemos esto y vamos a hacer un relaunch. Bueno, entonces ese relaunch cerró todas mis ventanas, pero si hacemos super espacio podemos ver que ahora sí se actualizó la de búsqueda al color correcto. Entonces voy a volver a abrir la terminal y vamos a abrir nuevamente el directorio de Omarchy. Perdón, esto está demasiado grande. Y dentro de este estamos viendo los bindings de utilidades. Entonces, Super Space me abre Walker. Super K. Ah, miren, este está interesante, a ver. Oh, este no lo conocía, pero este está buenísimo también. Si hacemos Super K, nos abre una ventana donde nos muestra cuáles son todos los bindings que tenemos definidos. Y supongo que esto se actualiza conforme vamos actualizando. Entonces, a ver, vamos a ver si está por aquí Super W o Super Q. Sí, entonces sí se actualiza. Aquí está Super más Q, es el que cambiamos recientemente, donde cambiamos en vez de que fuera Super W, fuera Super Q. Entonces esta terminal está buenísima porque nos enseña todos los comandos que tenemos disponibles. Y recuerden, se hace Super K y podemos buscar dentro de ella. Entonces creo que eso está súper útil. Esta al parecer reinicia Waybar, que no lo vamos a hacer ahorita, pero esta ya la habíamos visto, es la que cambia el background del tema. Entonces es Super Control Espacio. Super Shift Control Espacio es lo que nos permite buscar, usar el switcher de temas. Entonces esa también está disponible. Ah, miren, estas también son nuevas. Entonces si hacemos Super coma, al parecer lo que hace es que hace un dismiss de una notificación que hayamos mostrado. Entonces teníamos esta que nos mostraba la notificación. Ah, eso está muy bueno. Entonces super, y ahí estoy haciendo Super Control I, y eso lo que está cambiando es el modo de locking de la computadora. Pero si hago Super coma, quita las notificaciones que están mostrándose. Y si, a ver, vamos a hacer eso otra vez. Si abro varias notificaciones y hago Super Shift a ver otra vez, varias notificaciones y hago Super Shift y coma, las quita todas. Entonces creo que esos también están buenos. Está un poco complicado aprenderse algunos de estos comandos y son muchos shortcuts que aprenderse, pero pues bueno, ahora ya sabemos que hacemos Super K y podemos ver todos los que tenemos disponibles y buscarlos, ¿no? Bueno, entonces por aquí tenemos los de print y también podemos hacer print, y eso me permite hacer una selección y luego me abre este editor.
podemos hacer Shift Print y ese me permite solamente seleccionar una ventana y hacer un screenshot de esa ventana. Y tenemos Control Print, que hace un screenshot de todo el desktop. Si estos de repente no me funcionan bien, si hago Control Print... bueno, ahí está mi screenshot. Entonces, no sé por qué el de Control Print como que tiene un pequeño delay. Se tarda un poquito. Entonces creo que tal vez eso es un bug. Pero bueno, los screenshots también fueron mejorados en esta versión y funcionan bien. Y por acá vienen algunas otras cosas. Entonces, este está bueno también. Si hacemos Super Print, este me da un selector de color. Entonces, si quiero saber exactamente de qué color es este naranja, aquí le puedo poner el selector. O saber de qué color es este morado. Entonces, este selector también está bastante útil, sobre todo si eres un desarrollador o un diseñador. Y bueno, creo que esas son todas las configuraciones que quería revisar. Entonces, en particular, yo hice muy poquitas modificaciones ahorita. Solamente le puse Super Q y Super F como distintos comandos. Pero la otra cosa que haría en mi caso, y vamos a probar eso, es que me encantaría, si yo utilizara esto todos los días, es tener un Display Manager. O sea, creo que sí es importante tener un Display Manager. El Display Manager es la pantalla de login. Entonces existen distintos Display Managers en Linux. Y la ventaja de tener un Display Manager es que vas a tener un poco más de seguridad en tu computadora, porque no está más la encripción y ya luego directo a tu sistema operativo, sino que hay un paso adicional para poder hacer login. Y en ese Display Manager también puedes manejar distintos usuarios. Y la cosa importante de Linux es que también en un Display Manager puedes manejar distintos ambientes de desktop. Entonces, lo que yo haría en este caso es instalar el Display Manager de GNOME, que es GDM. Y vamos a instalarlo y no hay mucho que configurar, nada más vamos a tener que reiniciar la computadora. Pero con este cambio vamos a poder ver cómo con un Display Manager pues tenemos un paso adicional de seguridad en nuestro sistema. Entonces con eso ya tenemos GDM instalado, pero para actualizarlo a que nuestro sistema esté utilizando GDM hay que hacer sudo systemctl enable GDM. Y eso crea un symlink donde está cambiando que mi Display Manager por default, o sea el servicio de Display Manager de Linux, sea ahora GDM Service. Y ahorita no lo vamos a poder ver, pero vamos a hacer reboot y ahora que hagamos reboot vamos a ver el Display Manager. Entonces ahí reiniciamos la computadora y otra vez tenemos primero la pantalla de Omarchi. ¿Por qué? Porque... Entonces ahí reiniciamos la computadora y otra vez tenemos la pantalla de Omarchi, porque esta es con la que accedemos a la encripción del disco duro y esto se va a necesitar siempre. Entonces voy a poner ahí mi password de encripción y ahora ya tenemos oficialmente dos passwords, porque creo que era otra de las cosas que me molestaba un poquito de la manera en la que está configurado Omarchi, es que el password de encripción de mi disco duro tiene que ser mi password de usuario también, ¿no? Entonces realmente eso no es necesario. Ahora tengo aquí mi usuario Luis y este Luis podría tener un password distinto al password de encripción y creo que tal vez eso nos da un nivel adicional de seguridad. Bueno, y con eso ya estamos de regreso en Omarchi. Y creo que eso es todo lo que quería contarles por hoy. Me encantaría luego hacer un video para profundizar sobre los desktop environments y las opciones que existen y cuáles son algunos de los más populares que existen en Linux. Porque realmente creo que pues, Hyprland es una de las muchas opciones y en particular Omarchi creo que es una gran versión de Hyprland. Pero no deja de ser una opción, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta, algunas personas sí, otras no. Creo que vale la pena que lo prueben y que vean si es algo que les funciona a ustedes. Y si no, pues realmente creo que hay algunas cosas que se pueden aprender de haberlo probado o de explorar estas configuraciones, porque creo que es muy interesante la manera en la que está construido Omarchi y todo lo que nos permite hacer. Entonces, si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete al canal. Voy a seguir publicando más contenido relacionado a Linux y a algunos otros temas de desarrollo y me encantaría escuchar de qué temas les gustaría aprender o qué temas les gustaría explorar y tal vez de ahí pueden salir algunos videos nuevos. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video. Chao.